Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Álvarez González. Vamos a continuar con las clases de farmacología para farmacología 1 de la carrera de enfermería. Hoy vamos a ver eh, un tema sobre lo que es la acción farmacológica. No vamos a ver los mecanismos de acción, pero sí vamos a ver cómo accionan los fármacos ante el cuerpo, que es parte de la farmacodinamia. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño repasito de las diferentes disciplinas en que se subdivide la farmacología, que lo vimos las semanas pasadas, solo para recordarnos y reforzar este tema, ¿sí? Dentro de las diferentes clasificaciones de la farmacología, o que están relacionadas a la farmacología, una de las principales, dos principales son la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética, que más que todo va a estudiar el efecto de el organismo sobre los fármacos, ¿sí? O decir, qué cosa le va a hacer el cuerpo al fármaco. Y entre ellos son la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación. Y ya hablamos de cada una de ellas. La absorción, estábamos diciendo la vez pasada, que era cuando penetra el fármaco hacia el cuerpo a través de la sangre. Es decir, que tiene que cruzar barreras como las membranas, diferentes tipos de membranas, dependiendo de dónde sea la vía de administración. Entonces puede variar de una membrana o varias membranas. Luego de que ha pasado estas barreras, entonces es distribuido a través del torrente circulatorio, a través de algunas proteínas transportadoras a sus diferentes lugares del cuerpo. Y de ahí hay órganos que la van a biotransformar o la van a cambiar, ya sea volviéndola activa o volviéndola inactiva o volviéndola en metabolitos, para que estas después sean reconocidos por el sistema de eliminación, de depuración, principalmente los riñones, ¿sí? Entonces, de esa forma va a actuar la farmacocinética. Y la otra rama muy especializada, que es la que vamos a estar viendo durante todo el curso, es la farmacodinamia, que es lo contrario a la farmacocinética, que es lo que el fármaco le hace al organismo, todos los cambios que va a llegar a provocar en el cuerpo, ya sea a nivel celular, molecular, un órgano o un sistema, ¿sí? Y de esa forma, entonces, como por ejemplo, queremos que aumente el metabolismo, pues entonces damos un fármaco que acelere o estimule nuestro sistema metabólico, ¿sí? Ya vamos a dar algunos ejemplos. Farmacognosia, que es la rama de la farmacología que va a estudiar el origen de los fármacos, ya sea tanto su estructura anatómica como su estructura química, ya sea tanto como fármacos de origen artificial o fármacos de origen naturales. La farmacotécnica, que tiene que ver con la preparación y la distribución de las drogas, ¿sí? Ahí pues ella va a estudiar cuál es la mejor técnica que hay para producir este tipo de fármacos. Y en sí son laboratorios especializados en esta área en la que tienen diferentes técnicas para que le confiere al fármaco para que se pueda haber una buena absorción y una buena distribución. La farmacoterapia, más que todo, se debe a que se va a producir medicamentos que van a combatir enfermedades, ¿sí? Cuando hablamos de un fármaco no significa que solo sean medicamentos. Cuando hablamos de fármaco,
puede ser cualquier sustancia que puede interactuar en el organismo, como por ejemplo un marcador tumoral, como por ejemplo un medio de contraste, ¿sí? Pero hay también fármacos medicinales, como por ejemplo el acetaminofén, las amoxicilinas, ¿sí? Que son antibióticos, los diuréticos para sacar agua. Entonces hay diferentes tipos de fármacos. La farmacología clínica estudia la acción de los fármacos en el humano, ya sea sanos y enfermos, así como la evaluación de las drogas en el tratamiento de enfermedades. Más que todo nos va a estudiar el efecto farmacológico que tienen estos sustancias químicas y qué cosas van a quitar de nuestro cuerpo, las manifestaciones principalmente. La farmacología molecular que va a estudiar la parte de la interacción a nivel molecular del cuerpo, a nivel de la célula, ¿sí? De cada molécula que tiene la célula. Y la toxicología, pues más que todo, va a estudiar efectos adversos, que los vamos a ver ahorita, sustancias que pueden llegar a provocar lesión en el cuerpo, ¿sí? Eh, hay fármacos que se utilizan para combatir insectos, combatir algunos microorganismos que son ajenos a nuestro cuerpo y que accidentalmente podemos beberlo. Pero también hay fármacos que superan los niveles de dosis adecuados, normales, efectivos, también se pueden convertir en tóxicos, ¿sí? Y la farmacometría, que estudia la relación que existe entre la dosis administrada de un fármaco y la magnitud de los resultados obtenidos. Más que todo, ahí va a investigar en sí cuál es la cantidad en concentración de fármaco, la adecuada, la que sea más eficaz para una persona. Entonces, ahí, y también me va a determinar cuál es la dosis mínima efectiva y la dosis máxima efectiva, y entre ese rango, pues van a determinar cuál es la mejor dosis para que sea más efectiva, ¿sí? Bueno, vamos con el tema. Eso era un pequeño repaso de lo aprendido la semana pasada, nada más. Hoy vamos a ver eh, la acción de los fármacos. ¿Qué hacen el fármaco en el organismo? ¿Sí? No vamos a ver ahorita los mecanismos de acción, que es muy diferente. Pero sí vamos a ver qué acción provoca estas sustancias químicas en nuestro organismo. Les quiero acordar que esta acción farmacológica o farmacodinámica no es provocar una acción nueva, sino que más que todo la acción es en base a lo que hace una célula, a lo que hace un órgano o un sistema. Lo único que va a hacer es modificar, puede ser su velocidad, puedes disminuirla. Vamos a ver que hay 5 acciones farmacológicas. Estimulación, es decir, aumentar, ejemplo, la velocidad. Depresión, eh, al contrario de la primera, disminuirlo. Irritación, que significa provocar una inflamación, es agresivo acá. Reemplazo, significa que vamos a sustituir algo que ya no existe, que algo que producía el organismo y que lo dejó de producir. Y la acción antiinfecciosa, que es la que utilizamos como por ejemplo un antimicrobiano, vamos a hablar antibacterianos como la amoxicilina, como la acitromicina, que es muy hoy discutida con el COVID-19, eh, cualquier medicamento
también que sea antiviral, ¿sí? O retroviral, también antifúngico, que es contra los hongos. Todos esos antiparasitarios, todos esos son antiinfecciosos, ¿sí? Porque producen infección. Veamos la primera. Vamos a ver qué es estimulación. Es el aumento de la función de las células de un órgano. Acuérdense que toda la acción de estos fármacos es lo que ya hace una célula o un órgano, solamente que va a alterar esa función. Y en la estimulación es que va a aumentar o va a acelerar el funcionamiento, por ejemplo, de una célula. Un ejemplo que está ahí es la de la cafeína. Eh, las personas que toman cafeína, pues más que todo, estimula el sistema nervioso y le baja el sueño o le quita el sueño, los despierta, están más en vigilia, ¿sí? Pero no en todos produce estimulación. Hay un pequeño porcentaje que produce relajación y se duermen, pero en la mayoría la cafeína altera, acelera el metabolismo, como lo que hablamos la vez pasada de estos energizantes como el Red Bull, que más que todo lo que hace es activar un sistema, acelerar la glucogenólisis, o decir que el glucógeno va a ser fraccionado y convertirlo en glucosa. Y el organismo con glucosa pues va a aumentar su actividad energética y va a estar esta persona más en vigilia. Pero también se le va a subir más el azúcar, la glicemia, ¿sí? Entonces, de esa forma es que está produciéndose una estimulación. La depresión, que es al contrario, es más bien disminuir o parar o que ya no siga ejerciendo una acción de ese sistema o ese órgano, como por ejemplo el diazepam que está acá. El diazepam lo que hace es deprimir el sistema nervioso. Entonces le duerme, lo seda, lo hipnotiza, ¿sí? Entonces eso es lo que le hace el diazepam. En vez de estar, bueno, una persona que tenga convulsiones, o de un sistema descontrolado del sistema nervioso, se le pone diazepam y disminuye todas esas funciones. O aquella persona que esté con emocionalmente con una crisis de ansiedad terrible o una crisis emotiva extrema que no puede controlarse, entonces se le da una diazepam y ya disminuye todas esas funciones y la seda, ¿sí? Eso se llama depresión. No hablo de la enfermedad de la depresión, sino que me disminuye la función. La irritación, estamos hablando de que algunos fármacos actúan irritando algunas zonas. Y esas zonas que están irritadas, entonces estimula la formación de por lo menos generar un anticuerpo, generar una acción de defensa para que el cuerpo se defienda ante esa irritación. Pero al haber esa irritación también me elimina, un ejemplo, los antimicrobianos, los microbios, perdón, como por ejemplo el uso del yodo. El uso de yodo lo utilizamos nosotros para las heridas, pero la acción del yodo es irritación. Entonces irrita la zona. Si estamos aplicando todo, si aplicamos una sola vez, no hay problema, pero si estamos aplicando continuamente, es secante y irrita la piel y entonces llega a provocar que el sistema inmunológico esté más atento en esa área de ahí, ¿sí? No solo esa forma hay de ese medicamento, sino que hay otros que producen irritación también. El reemplazo es otra acción que hace el fármaco como acción farmacológica,
como por ejemplo el diabético se produce por dos situaciones, porque somos intolerantes a la insulina, o decir, nos hacemos resistentes a la insulina por mucha grasa, pero hay insulina. Pero tenemos el otro en que el páncreas deja de producir insulina. Y entonces el reemplazo es introducirle vía externa, ya sea por inyecciones, la insulina a esta persona. Entonces estamos sustituyendo. O también cuando de repente hay sustancias que ya la estamos perdiendo, como por ejemplo el calcio, en la osteoporosis, entonces damos un reemplazo de calcio para que estemos introduciendo el calcio, para que ese calcio que ya no está produciéndose o ya no está ingresando a los huesitos, ya entonces vuelva a su estado casi normal, ¿sí? De forma exógena. Y tenemos la acción antiinfecciosa, que ya hablamos de los antimicrobianos, que más que todo es atenuar o destruir los microorganismos productores de infecciones en los seres humanos, ¿sí? Un ejemplo que tenemos es la ampicilina, la amoxicilina, que es un antibacteriano, buenos, pero como ha habido bastante resistencia últimamente, han salido otros antimicrobianos más potentes, pero desgraciadamente más caros, ¿sí? Para combatir el estafilococo, el estreptococo, cualquier bacteria que llegue a provocarnos enfermedad a nuestro cuerpo. Sí, esos son ejemplos, nada más, son ejemplos. Ahora, esas son las acciones farmacológicas, el efecto que esperamos que nos haga un fármaco, ¿sí? Porque lo que queremos es efectividad, entonces es acción farmacológica. Pero también tenemos otras acciones que no queremos que nos ocurran, porque a veces el fármaco produce lo que se le denomina efectos adversos de las drogas. O es decir, eh, otros síntomas que no lo está generando la enfermedad o el problema que tenemos, sino que más bien se agregan otras manifestaciones no deseadas, o es decir, que son molestas para la persona, ¿sí? Y a eso entonces hay 5 grandes grupos de efectos adversos de las drogas. Son los efectos colaterales, la reacción tóxica, la idiosincrasia, la reacción alérgica y las reacciones adversas farmacológicas. Vamos a hablar de cada una de ellas, ¿sí? Comenzamos con los efectos colaterales, que se debe a que nos va a producir sintomatología que son diferentes a la que esperamos nosotros. Es decir, son síntomas que cuando agregamos o recetamos un fármaco, lo que queremos es que le quite la enfermedad, las manifestaciones y que lo cure. Pero los efectos colaterales pueden ser algo indeseable, es decir, me puede dar un dolor de cabeza, me puede producir mala sensación de gusto, me puede decir mareos, ¿sí? O también, como en el caso de los antibióticos orales, a algunas personas les puede llegar a provocar la diarrea, porque desgraciadamente los fármacos, los antimicrobianos orales, no solo me afecta al microorganismo que me va a eliminar, sino que me afecta a los otros microorganismos que son contribuyentes a la flora intestinal normal.
es decir, que nos hace que el intestino trabaje adecuadamente. En nuestro intestino tenemos múltiples microorganismos que nos controlan los gases, que nos controlan la motilidad, para que los alimentos vayan caminando fácilmente y no nos producen estreñimiento. Pero cuando tenemos una infección, tomamos un antibiótico y ese antibiótico elimina a estos otros microorganismos simbióticos, así se le denomina, en la que están ahí presentes, pero trabajan muy bien con nuestro sistema, contribuyen a una buena salud, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, los efectos colaterales puede ser esa que al destruirlos nos va a llegar a provocar un trastorno de diarrea a nivel intestinal, ¿sí? Pero hay otros efectos colaterales que también a veces son beneficiosos, como por ejemplo, de repente no tenemos una receta para tomar medicamentos para dormir a una persona. Entonces hay fármacos que no son drogas y que dan somnolencia, dan sueño, ¿verdad? Y no son drogas farmacológicas que pueden llegar a provocar farmacodependencia. Aquí está el tema de los antihistamínicos. Los antihistamínicos se utilizan en el caso de que una persona tenga una gripe y tenga congestión nasal, tenga salida de leucorrea o líquido bastante a nivel de las fosas nasales. Entonces los antihistamínicos actúan sobre la histamina. Y la histamina lo que hace es eso, producir edema cuando hay una infección, producir secreción, producir moquera, ¿verdad? Entonces, los antihistamínicos inhiben la acción de la histamina en nuestro organismo. Esa es la acción farmacológica, pero también tiene un efecto adverso que puede llegar al sistema cerebral, pasa la barrera cerebral y nos produce un efecto de somnolencia, ¿ah? Claro, estos son los antihistamínicos de primera y segunda generación. Ya los antihistamínicos de tercera y cuarta generación, ya esos efectos pues se han quitado, ¿ah? Claro, pero son más carísimos, ¿sí? Pero si usted quiere sedar a una persona, quiere que duerma tranquilo, no es necesario ponerle una droga como la diazepam, que son adictivas, que la persona poco a poco se va acostumbrando al fármaco y se vuelve que tiene que subirle la dosis. Y entonces ahí se le llama adicción y acostumbramiento hacia la dosis, ¿sí? De esa forma, entonces, a veces son beneficiosos los efectos colaterales. De ahí tenemos una acción que es una acción tóxica, que prácticamente esto se debe a diferentes causas, como por ejemplo que no sepamos la dosis, tenemos un mal manejo de la dosis, o de repente que el efecto que queríamos y que consideramos nosotros la dosis no le llegó y el paciente pues tomó 2 o 3 cápsulas más, ¿sí? Sin saber que le va a provocar una reacción tóxica. Entonces, o de repente que esta persona es demasiado sensible a esta persona, la dosis de este medicamento, este fármaco, es demasiado sensible y entonces nos va a llegar a provocar más bien sintomatología más grave en la que puede llegar a comprometer la salud de la persona e incluso la vida de la persona, ¿sí? Y aquí entonces eso se llama reacciones tóxicas. Normalmente las reacciones tóxicas se presentan cuando llegamos a nivel máximo efectivo y sobrepasamos el nivel máximo efectivo, entonces ya nos puede llegar a producir una reacción tóxica. Para nosotros tenemos que aprendernos la dosis, los rangos mínimos y los rangos máximos, porque ese rango máximo
es ya el nivel máximo efectivo. Aparte de ahí, ya entonces son niveles tóxicos, ¿sí? Veamos un ejemplo de una reacción tóxica de la hemorragia por anticoagulantes orales. A veces uno de los que produce mucha hemorragia es la warfarina, si no la sabemos manejar bien. La aspirina también, si no la sabemos manejar bien, nos puede llegar a provocar hemorragia. O aquellas personas que padecen de convulsiones, epilepsia, los anestésicos locales pueden generar crisis, activar las crisis epilépticas o aunque no padezca de convulsiones, de epilepsia, si estos anestésicos locales se van vía intravenosa, la colocamos mal, de mala casualidad agarramos un vasito y se fue por ahí, estos anestésicos pueden llegar a provocar convulsiones, ¿sí? Y esta es la idiosincrasia. La idiosincrasia es cuando aparece un síntoma que no tiene nada que ver con el medicamento, no tiene nada que ver con la persona, no tiene nada que ver con la enfermedad. Es decir, que no está estipulado en la especialidad farmacéutica, farmacológica. Es decir, la especialidad farmacológica es el documento que nos dice cuáles son los efectos adversos, cuáles son los cuidados y qué pacientes no. Entonces ahí no está. Son síntomas que lo produjo por la administración de los fármacos, pero que no está en la especialidad farmacéutica, en el documento de qué cosa va a producir como efectos adversos. Pues eso se llama idiosincrasia porque de repente los estudios no habían encontrado ese síntoma y pues en esta persona apareció. Pero normalmente son síntomas bien leves y que poco a poco el organismo se acostumbra a ellos y se adapta y luego se quita. Pero a veces si no se quita hay que retirar el medicamento. Y aquí tenemos otro efecto adverso, una acción del fármaco que nadie quiere que su paciente tenga, porque incluso puede llegar a provocar la muerte de una persona, dependiendo el nivel y velocidad de afectación que puede llegar a provocar un fármaco, como por ejemplo las alergias. Una reacción anafiláctica sudaguda que se presenta en segundos, pues nadie lo quiere en su consultorio, ningún médico, ningún enfermero o enfermería, ninguna persona que va a estar laborando en el área de salud, nadie quiere una reacción alérgica de esas severas, ¿sí? Pero hay que estar preparado, hay que saber que la primera contacto nunca va a producir alergia, sino que más bien va a ser la alergia en el segundo contacto. Y ahí es el problema cuando una enfermera o un médico le dice a usted, ¿ya le han puesto penicilina? Sí, me dice, entonces no necesita poner la prueba. Error. Más bien ya tenemos el primer contacto, que el primer contacto nunca le va a generar alergia, sino que el segundo contacto. Entonces, pero también hay otro problema. No sabemos si hemos ya ingerido algún antimicrobiano como la penicilina. ¿Por qué razón? Porque a la vaca cuando se enferma, productora de leche, a la vaca cuando se enferma le dan antibióticos. Y los antibióticos cruzan la barrera mamaria y el antibiótico sale por la leche y entre cuando ingerimos leche de vaca, va el antibiótico y ahí y no nos damos cuenta que ya hubo un contacto con la penicilina o cualquier otro medicamento. Entonces, no vale el hecho de decirle, ya le pusieron inyecciones de penicilina. Sí, bueno, magnífico. No, mejor hay que preguntarle
si alguna vez le han puesto medicamento de penicilina y que le haya producido alergia. ¿Va? No importa si haya aplicado ya penicilina o no, siempre hay que hacer la prueba de alergia. Siempre hay que hacer la prueba de alergia. Que ya tuvo contacto, no, ya me habían puesto el año pasado. Hágale la prueba, porque más riesgo tiene de desarrollar una reacción, porque el organismo después del primer contacto genera antígeno anticuerpos. Es decir, que es algo parecido como la vacuna. Las penicilinas son sustancias externas, no propias del organismo, y el sistema inmunológico va a provocar cómo defenderse si lo considera como una sustancia no propia y agresiva. Entonces, algunas personas, el organismo, el sistema inmunológico, eh, deja memorizado que esa sustancia es extraña y que puede ser agresiva, entonces ya deja esa información. Cuando viene la otra inyección, entonces genera esta reacción alérgica severa. Igual como lo de las vacunas, ¿sí? Y la otra acción farmacológica que tenemos, 35 minutos ya, la otra acción farmacológica son las interacciones. Las interacciones de un medicamento con otro medicamento, que puede ser que si utilizamos dos medicamentos, me puede potenciar uno, me puede potenciar el otro y me puede volverlo tóxico. O al contrario, utilizo un medicamento y pongo otro y ese me inhibe la acción de esa. Entonces, tenemos que saber cómo interactúa un fármaco con otro fármaco cuando los combinamos. Por esa razón hay que preguntarle al paciente siempre, no se les olvide, qué está tomando para lo que tiene ahorita. No, nada. ¿Qué le recetó su mamá, su abuela, su vecino que está ahí al lado? A ver, dígamelo, porque hay que saberlo para que no vaya a chocarle con la medicina que yo le voy a recetar. Ah, sí, mire que me dio esto, que me dio lo otro, que me dio lo otro, y ya empiezan a hablar, a decir todo lo que ha tomado, pero ya usted le dio la confianza y le dijo que era evitar una complicación de eso. Entonces empiezan a decirle un montón de medicamentos que han tomado a cuenta de ellos, a cuenta de la abuela, a cuenta del papá, a cuenta del vecino, a cuenta del curandero, y ya entonces tenemos más peligro de que haya unas interacciones adversas farmacológicas de este tipo. ¿Sí? Y de ahí tenemos otro tipo de acción que es acción de los fármacos, la forma de acción de los fármacos en el organismo. ¿Qué es lo que va a provocar el organismo? Pero es en la forma es cómo va a interactuar, ¿sí? De acción local, de acción general y de acción remota. Son otras acciones desde el punto de vista de la forma de acción, ¿va? Cuando hablamos de acción local, son fármacos que lo aplicamos en un solo sitio y que va a penetrar, ¿sí? Pero solo va a actuar sobre ese sitio específico. No se va a ir a través de sangre. Como por ejemplo, ahorita estamos nosotros con el COVID aplicándonos alcohol en las manos, nos estamos fumigando con spray y creemos que eso es local, ¿no? El alcohol se absorbe a través de la piel y de ahí se va por el sistema sanguíneo, ¿sí? Y entonces, pero una dosis bien bajita, pero hay absorción y distribución general. Aquí me hablo de sustancias que son utilizadas en ungüentos, ¿sí? Como por ejemplo un antibacteriano en cremita, un antiinflamatorio en cremita, entonces los aplicamos en la piel, ¿sí? Y ahí pues va a actuar solamente ahí, no se va a distribuir en ningún lado. Las otras acciones, la acción general o sistémica.
que aplicamos el medicamento y se distribuye en todo el cuerpo a través de la circulación. Es decir, el fármaco va al hígado, los riñones, al intestino, a la piel, a los músculos, a través de la sangre, ¿sí? Primero va a los lugares que tienen mayor circulación y después a los que tienen menor circulación, ¿sí? Y los de acción remota, estamos hablando en la que se aplica en un lugar, pero me va a actuar en otro lugar, como por ejemplo estos anticonceptivos que se ponen como parches. Lo pongo aquí en el brazo o lo pongo aquí cerca de la mama y me va a actuar a nivel de los genitales o me va a inhibir la ovulación, ¿verdad? Entonces ya lo hace en forma remota, ya es más específico, ¿sí? Es un ejemplo nada más. Bueno, eso era más que todo. Solo vamos a ver un videito pequeñito de los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19, solamente para reforzar eh, que los efectos adversos también se producen en las vacunas incluso, ¿va? Fármacos, medicamentos, vacunas, medios de contraste, cualquier sustancia que introducimos al cuerpo, accidental o voluntariamente, nos puede llegar a provocar efectos secundarios, efectos adversos. Veamos qué es lo que dice este doctor. La vacuna lo que genera es una reacción inmunológica, básicamente. A raíz de esa reacción inmunológica que se genera con la aplicación, algunos individuos responden de forma más exagerada hacia ese estímulo nuevo y hace que se generen esos efectos adversos. Los efectos adversos más comunes de estas vacunas básicamente son los mismos que se ven con el resto de vacunas utilizadas para las enfermedades infecciosas, que consisten en fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, que es lo que nosotros hemos llamado como flu-like o algo parecido a una gripa. Esos efectos normalmente son muy transitorios y deben ser leves. Lo usual es que estos efectos no duren más de 24 a 48 horas y que no le impidan al individuo realizar sus actividades diarias, ¿de acuerdo? Que sean fácilmente manejables con drogas como el acetaminofén, para control del dolor y la fiebre, y tomar bastantes líquidos, básicamente es eso. Si ya con esto no es suficiente, pues se debe consultar al médico. La alarma fundamental, Betsabe, es que no puede el individuo realizar su actividad diaria, ¿sí? Ya un síntoma que le impide al individuo desempeñarse en su quehacer diario se considera como un síntoma muy importante. Y si además persiste por más de 48 horas, pues debería consultar. Por esa razón, nos dicen que tenemos que quedarnos 30 minutos después de la vacunación porque nos pueden llegar a provocar una reacción anafiláctica. Acuérdense que es una sustancia extraña al organismo y el organismo, pues, el sistema inmunológico lo puede actuar de forma muy abrupta y llegar a provocar una alergia de esas severas. Pero si en 30 minutos no generó eso, pues podemos sentir más adelante los efectos colaterales, como por ejemplo dolor en el área de la inyección y los que mencionó él, pero que no van a producir una inhibición o una dificultad para hacer el trabajo normal, para que se desenvuelva. Si lo desarrolla, entonces hay que volver y decirle que las manifestaciones secundarias lo han empeorado y que no puede hacer nada por las manifestaciones, ¿sí? Entonces, de esa forma, terminamos con algunos
mecanismos, algunas acciones de los fármacos, perdón, en que estamos sujetos a sufrir la persona cuando le recetamos algún fármaco. Lo ideal es que sean las acciones efectivas, ¿sí? Eficaces, y no, siempre va a haber ese balance, siempre va a haber ese balance entre cuáles más y cuáles menos. La idea es que las acciones de beneficiar a la persona sean mejores y los efectos colaterales o adversos sean mínimos. Eso sería lo ideal. Si es al contrario, si los efectos adversos son mayores y el efecto beneficioso es mínimo, hay que quitarlo. Hay que cambiarlo inmediatamente porque vemos que en vez de mejorar, estamos empeorando porque le estamos agregando otros síntomas y que pueden llegar a provocar daños en el organismo. ¿Sí? Jóvenes, preguntas, dudas, comentarios. Estamos bien, doctor. Les recuerdo que el examen ya está próximo, el día martes. ¿Sí? Vamos que solo nos quedan entonces 3 días clases nada más, que es martes, miércoles y el lunes. Y el martes ya van a examen de esta unidad, la primera unidad. Les aconsejo mucho que empiezan a estudiar desde ya, porque la información pues cada vez se está haciendo más grande y entonces mejor hay que estar ya preparado. A veces, yo sé que la capacidad cerebral de cada quien es muy buena, bastante superior, pero dejar a último día, un día anterior, toda esa información a veces produce aumento de algunas hormonas que tenemos en el cerebro y pues nos hacen traicionar la memoria. Es decir, que en el mero examen se activa por el estrés, por la ansiedad y entonces la memoria reciente disminuye y perdemos esa información. Y cuando ya estamos, que hicimos el examen, nos empezamos a recordar de todo, pero ya pasó el examen y ya nos confundimos todos, ¿sí? Entonces hay que evitar esa acción de la adrenalina y del otro cuando hacemos un examen. Tenemos que hacer el examen de lo más tranquilo. Y para hacer el examen más tranquilo, pues mejor estudiamos a diario y repasemos un día antes del examen. El repaso refuerza y le da más seguridad a usted, más tranquilidad de que ha repasado y entonces va a hacer el examen de lo mejor, al 100% con su memoria y su cerebro. Jóvenes, buenas tardes y mucho gusto. Buena suerte. Nos vemos mañana. Doctor, nos vemos. Buenas tardes, doctor. Doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Igual a ustedes.